Hola muchachos, bienvenidos a nuestra segunda clase de filosofía. Hoy vamos a ver el concepto de filosofía, disciplinas filosóficas y sus problemas. Filosofía es la ciencia de todas las cosas por sus causas supremas, por medio de la luz natural de la razón. Primero vamos a ver su etimología. Filosofía proviene del griego philos, que significa amor, y sofía, sabiduría. Por tanto, es el amor a la sabiduría. Hay algo muy importante. El concepto de filosofía no tiene aún un significado único. ¿Por qué? Porque filosofía, como lo vemos aquí al principio, puede ser una ciencia, puede ser una actividad intelectual. Otros dicen que es el estudio riguroso de la realidad y otros que es un modo de vida. Continuamos con el paso del mito al logos. Vimos la clase pasada lo que era mito, magia, religión. Tenemos el mito como la explicación fantástica de los fenómenos naturales. Recordemos que todo a nuestro alrededor se explicaba con dioses, pero de repente Tales de Mileto no cree en esas explicaciones fantásticas y entonces empieza a observar y empieza a razonar los porqués, de dónde, cómo. Empieza a ser más curioso. Y no es que los seres humanos nunca hayan sido curiosos antes de Tales, simplemente que muchos de ellos creían en los mitos. Era la manera más fácil de explicar lo que pasaba a su alrededor. Cuando los hombres empiezan a preguntar todo este tipo de cosas, es cuando sucede el paso del mito a logos, entendido este logos como razón. Y es ahí donde nace la filosofía. Vamos a pasar con las etapas de la filosofía. Tenemos la filosofía antigua, que es desde el siglo VI antes de Cristo al siglo V después de Cristo. En esta etapa se preguntaban más por el mundo, sobre esa realidad que los rodeaba. Después de ahí viene la medieval, que es del siglo V al siglo XV. En esta etapa se habla de un oscurantismo, porque el pensamiento que englobaba todo era referente a Dios. Todo lo que estuviese fuera de Dios era prohibido. Tenemos después el Renacimiento y la modernidad. Estos abarcan del siglo XVI al siglo XVIII. En el Renacimiento se va redescubriendo el hombre, lo humano, mientras que en la modernidad el problema se va más hacia el conocimiento. ¿Cómo conocemos? ¿De qué manera es que hacemos parte de nosotros lo que está a nuestro alrededor? Y por último, la época contemporánea, del siglo XIX en adelante. Aquí es más que nada una fundamentación de las ciencias. Y entonces, si vamos viendo, lo primero que importaba antes era el mundo, después explicamos a Dios. Aquí no ponemos en duda su existencia. Lo más importante es demostrar a las personas no creyentes la existencia de Dios de manera racional. En el Renacimiento, como dijimos, ya se habla más del hombre y se deja de lado la explicación del mundo y Dios. En lo moderno es el conocimiento y después fundamentación de la ciencia. Estas serían las etapas de la filosofía. Obviamente hay muchos matices, pero de una manera más global se podría resumir así. Disciplinas filosóficas, también conocidas como las ramas de la filosofía. Después de ver el significado de filosofía, es menester tener algo bien presente. La filosofía es conocida como la madre de todas las ciencias, puesto que de ella se han derivado la biología, la química, matemáticas, física, debido a que se rige por la razón, y gracias a ello nacen las disciplinas que hoy conocemos. Es momento de el tema de disciplinas filosóficas y sus problemas. Ontología, del griego ontos, ser, y logos, tratado o estudio. Su objeto de estudio es el ser en cuanto ser. Aquí muchos nos confundimos con lo que es la metafísica, que la vamos a ver más adelante, pero en resumen estudia más que nada
la esencia individual de las cosas. Quédense con eso, estudia la esencia individual de las cosas. Cosmología, del griego cosmo, que es el cosmos, también conocido como orden, y logos, como ya lo vimos, tratado o estudio. Estudio del cosmos. Aquí se va a estudiar la materia, el tiempo, el movimiento, el espacio y el cambio, pero desde una perspectiva filosófica. Metafísica, conocida como la filosofía primera. Si la ontología era el estudio del ser en cuanto es, como dijimos, la esencia individual de las cosas, la metafísica nos va a hablar sobre la esencia del motor inmóvil. Estudia al ser en general. Aquí se refiere a estudia el todo de manera global. La ontología va a estudiar el todo parte por parte, pero la metafísica va a buscar ese motor primero, ese motor inmóvil que mueve todo lo demás. Antropología, del griego anthropos, que es hombre, y retomamos el logo, tratado o estudio. Estudio del hombre. Se va a centrar en el fenómeno propiamente humano, en las culturas y las civilizaciones, y todo lo que han dejado en el mundo, como son sus manifestaciones, sus costumbres, productos, todo lo que venga del ser humano como tal. Sociología, del latín socius y del griego logos, estudio de la sociedad. Cierto es que también se va a hablar del hombre. La sociología se basa más en los vínculos y las manifestaciones sociales. Epistemología, del griego episteme, que significa conocimiento. Se le llama la ciencia de las ciencias porque estudia los objetos, los métodos y los procedimientos de todas las demás ciencias. Estudia el cómo cada una de esas ciencias nos trae el conocimiento. La estética, del griego aesthetikos, que significa susceptible de percibirse por los sentidos. Estudia el arte, lo bello, lo feo, analizados de una manera filosófica. ¿Qué podemos considerar como bello? ¿Qué es lo bello en primer lugar? Porque incluso hay cosas que no son bellas, sin embargo nos agradan. Filosofía del lenguaje. Este estudia los modos, los elementos y las estructuras de cualquier lenguaje en el mundo. Esto lo debemos recordar. Ética, de ethos, que significa costumbre, y estudia sobre el bien y el mal. Recordemos que lo hace de una manera objetiva y pretende ser universal. Te va a decir que está bien, que está mal, pero no se va a meter en tus decisiones. Psicología, del griego psique, mente, y retomamos logos, estudio tratado, o sea, estudio de la mente. Ella va a estudiar las motivaciones conscientes o subconscientes del actuar humano. ¿Por qué actuamos de tal modo que nos induce a comportarnos de cierta manera? Todo eso lo va a ver la psicología. Lógica, de logos, que en este caso va a significar razón. Estudia las leyes y estructuras que originan los pensamientos y la reflexión. Cómo razonamos, qué nos lleva a tales razonamientos, qué procesos necesitamos para una buena reflexión. Todo eso lo va a estudiar la lógica. Nociología o teoría del conocimiento, sí, viene del griego gnosis, que es conocer. Esta va a estudiar el origen y esencia del conocimiento, la relación entre el objeto y el sujeto con las percepciones, la verdad y la realidad. Eso fue todo por hoy. No olviden hacer sus actividades correspondientes. Y recuerden, muchachos, cualquier cosa, duda, pregunta, sugerencias, todo por WhatsApp de 7 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado. Cuídense mucho, protéjanse bien. Bye.